María, profe. Bueno, ¿queda alguna duda sobre el ejercicio? No, profesor, por ahora no. En el libro de Mott encuentran los factores de diseño para frenos y embragues. Bueno, entonces vamos a mirar frenos y embrague de banda o cinta. En este tipo de dispositivo tenemos dos modelos. Uno que se llama simple, porque un extremo de la cinta está pegado al pivote de la palanca y el otro extremo está pegado a la palanca. Se llama simple. Y el otro se llama diferencial, porque ambos extremos de la cinta están pegados a la palanca. Entonces, los elementos que conforman este tipo de dispositivos, los principales son el tambor, que es este que señalo, la cinta, la palanca. Esos son los elementos principales, tambor, cinta y palanca. Pero la diferencia entre simple y diferencial está, primero, en la forma de funcionamiento, ahora miramos por qué. Y segundo,
que en el simple un extremo del tambor, perdón, un extremo de la cinta está pegado al pivote y el otro extremo a la palanca, mientras que en el diferencial ambos extremos están pegados a la palanca. Entonces ahí tenemos el radio del tambor. Esos tambores son comercialmente estándares, por lo tanto deben de buscar ustedes con tambores comerciales para frenos de cinta y embragues. Q es la fuerza de operación. Q es la fuerza que se necesita para que el sistema funcione, o bien para embragar o bien para frenar. Alfa es el ángulo de arrope, o sea, lo que envuelve la cinta al tambor. Observe que arranca la cinta en este punto y termina en este punto. Ese es el valor de alfa, el ángulo que envuelve la cinta al tambor. Entonces ustedes buscan cuál es el valor mínimo de alfa y lógicamente cuál sería el valor máximo de alfa. Si tomamos un diferencial de cinta, aquí tenemos la cinta. Entonces, si tomamos un diferencial de cinta, tenemos el de área. Aquí vamos a tener un de área. Este lado vale R por de teta. Acuerden que todo arco vale radio por teta. Este es el de teta. Y B es el ancho de la cinta. Me regreso para... Si yo miro la cinta por acá o por acá, yo veo el ancho de la cinta. Como mínimo ese ancho de la cinta, que lo estamos llamando B, debe ser el mismo ancho del tambor, como mínimo. Perdón, como máximo. Disculpe. Como máximo debe ser el mismo ancho del tambor. Y esta medida que viene de aquí hasta aquí es el espesor de la cinta. Este es el espesor de la cinta y visto por acá, pues yo voy a ver el ancho de la cinta. Entonces, tomando el diferencial de cinta, nos van a aparecer. Esta fuerza normal es la que le hace el tambor a la cinta. Como hay fricción entre la cinta y el tambor, pues va a aparecer la fuerza. Como hay presión, aparece una fuerza de normal. Y aparte de eso, como hay rozamiento entre la cinta y el tambor, aparece una fuerza de fricción. Entonces tenemos el diferencial de normal y el diferencial de fuerza de fricción. En un lado tenemos la fuerza, la tensión en la cinta, y en el otro lado tenemos la otra tensión en la cinta. Debido al rozamiento, los dos lados tienen diferentes tensiones. Un lado será más grande que el otro. Entonces, ese diferencial de área, pues sería BR por d teta. Altura por base por altura. Tenemos acá. El diferencial de fuerza normal, pues sería la presión por el de área. Si reemplazamos el de área, nos quedaría P por B por R por d teta. Nos quedaría la ecuación. El diferencial de fuerza de fricción, pues recuerden que la fricción es igual al coeficiente de rozamiento por el normal. Entonces simplemente multiplicamos por el coeficiente de fricción, que sería μ, coeficiente de fricción. Entre la cinta y el tambor sería μ. Cuando teta es muy pequeño, acuérdense ustedes, cuando teta es muy pequeño, el seno y la tangente de teta son aproximadamente igual a teta. Y el coseno de teta tiende a valer 1. Entonces, para no poner a hacer ninguna demostración, nosotros podemos mirar, usted la puede mirar en cualquier libro. Debido a eso, a que teta es muy pequeño, podemos decir que el diferencial de F, el diferencial de fuerza, F es la fuerza de tensión en la cinta. El diferencial de fuerza de tensión es igual a μ por F por teta. Es una ecuación diferencial de variables separables. Pasamos la F para el lado izquierdo, nos queda de F sobre F y al lado nos queda igual a μ por teta. Simplemente integramos. Vamos a integrar desde una F1 desde una F2 hasta una F1. Y de un ángulo teta desde 0 hasta el valor de alfa, que es el ángulo de error. Entonces, si hacemos esas integrales, al resolver las integrales, nos va a quedar la relación entre las tensiones, en que F1 va a ser igual a F2 por E a la μ alfa. Significa que F1 es más grande que F2.
Ahora miramos cómo determinamos cuál es una y cuál es la otra. El par de fricción es igual a la resta de las tensiones por el radio. O sea, F1 menos F2 multiplicado por el radio me da el par de fricción. Y la potencia sería multiplicar ese par de fricción por las RPM del tambor. La presión máxima de la cinta es igual a F1 dividido por B por R. Esa es la presión máxima de la cinta. En algunos catálogos, tienen que buscar un catálogo de cintas para tambores, para frenos, perdón. Busquen un catálogo en internet, lo encuentran, un catálogo de cintas. En algunos catálogos uno encuentra que la presión máxima ya. ¿Cuál es la presión máxima que puede soportar la cinta? Entonces, lo que uno hace es calcular cuál es esa presión máxima, y con esa presión máxima uno va a seleccionar una cinta que tenga una presión mayor o igual a la que uno calculó. Pero en algunos catálogos, en otros catálogos no viene la presión máxima, sino la resistencia a la ruptura, la resistencia última a la ruptura. Entonces, la resistencia máxima nosotros la determinamos dividiendo a F1 el esfuerzo máximo va a ser igual a F1, que es la tensión máxima, a F1 dividido por B por T, o sea, por el ancho de la cinta por el espesor de la cinta. Entonces, si en el catálogo no aparece la presión máxima, pues debe aparecer la resistencia máxima de la ruptura, la fractura, que rompa la cinta. Entonces uno va y selecciona una cinta que tenga un mayor valor del que uno calculó, mayor o igual al que uno calculó, y con eso selecciona uno la cinta. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar cómo ya sabemos que F1 va a ser la tensión mayor y F2 va a ser la tensión menor en la cinta. Entonces, ¿cómo yo sé hacia dónde queda la tensión F1 y dónde queda la tensión F2? Entonces, hacemos lo siguiente. Si esta es la polea, si este es el tambor, perdón, si este es el tambor, si el tambor está girando en sentido horario, como en la figura que estaba mostrando anteriormente, el tambor está girando en sentido horario. El tambor está girando en este sentido, en sentido horario. Entonces, si el tambor gira en sentido horario, la fuerza de fricción va en sentido contrario al giro del tambor. Entonces, la fuerza de fricción que vendría aquí, a esa iría la fuerza de fricción. Esta sería la fuerza de fricción, va en sentido contrario. Cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre de la cinta, si esta es la cinta, digamos, si esa es la cinta, por movimiento relativo, si el tambor gira en sentido horario, la cinta giraría en sentido antihorario. La cinta se movería en este sentido. Por lo tanto, la fuerza de fricción iría en este sentido. Acuérdense que la fricción va aquí internamente. La fuerza de fricción iría en sentido contrario al movimiento
relativo de la cinta. Entonces, la fuerza de fricción va en este sentido. Aquí aparece la tensión en la cinta, en un extremo de la cinta. Y aquí tendríamos en el otro extremo de la cinta la otra tensión. Entonces observen que a esta tensión le estamos sumando esta tensión, lo que significa que esta tensión debe ser mayor para soportar la suma de esta tensión más esta tensión. Entonces, este sería F1 y este sería F2. O sea que esta es la que ala y esta es la que resiste, en términos. Si ustedes acuerdan cuando vieron estática, en estática cuando uno está yendo poleas, pues enseñan uno eso. Entre otras, en comentario, ahí en los libros de estática y en los libros de dinámica, ustedes encuentran ejercicios de embragues y embragues y frenos. Lo que ocurre es que allá lo ven desde el punto de vista de la estática o desde el punto de vista de la dinámica. Aquí la única diferencia es que le estamos metiendo el material nada más. Estamos considerando el material, pero el procedimiento es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, de esta manera sabemos nosotros cómo colocar F1 y colocar F2. Y una forma fácil de uno acordarse es lo siguiente. Hacia donde apunte la flecha de giro, queda la menor, sería F2. Y la cola me indica dónde queda la mayor, que sería F1. ¿Listos? Entonces, veamos acá en la gráfica. Acá, como ella está girando en este sentido, aquí quedaría F2 y aquí quedaría F1. Está girando en este sentido, la flecha me indica para acá, este sería F2 y aquí sería F1. Si girara en sentido contrario, si girara en sentido antihorario, aquí sería F2 y este sería F1. Es la forma fácil de uno, para no ponerse a hacer el diagrama de cuerpo libre de la cinta y del tambor. Entonces, si hacíamos diagrama de cuerpo libre, en este caso diagrama de cuerpo libre de la palanca y del tambor, con la cinta. Y tomamos momentos en el pivote. Entonces, digamos, sistema simple. Entonces, aquí tenemos en el sistema simple las fuerzas que aparecen. Acá aparece F1 y F2. ¿Listo? Porque estamos dejando la cinta en el tambor. Si quitáramos la cinta, pues debe aparecer la fuerza de rozamiento sobre la cinta y la fuerza de rozamiento sobre el tambor y las normales. Aquí en la palanca va a aparecer la fuerza de operación F2, que va a ser la tensión en la cinta, la tensión menor en la cinta, F1, que es la tensión mayor en la cinta, y las reacciones en el pivote, que van a ser A sub X y A sub Y. Entonces, si hacemos sumatoria, momentos será haciendo que en el sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, Q me hace un giro negativo respecto a A, que sería A por Q. A por Q. Sería, pero negativo. Eso sería negativo. Este F2 me hace un giro positivo, que sería F2 por la perpendicular que es M, me quedaría F2 por M. Más F2 por M. Y eso es igual a 0, de acuerdo a la estática. Entonces, si yo despejo de aquí, yo puedo de aquí despejar el valor de Q. Y sé cuánto Q necesito, cuánta fuerza de acción necesito para que el sistema funcione. Entonces, aparece que Q vale MF2, M por F2 dividido por A. Usted observe que para el sistema simple, siempre necesito un valor de Q. Siempre tengo que tener un valor de Q para que el sistema funcione o el dispositivo funcione. ¿Cuánto vale de Q? Pues cuando haga esa operación sé el valor de Q.
Cuando el sistema es diferencial. Una pregunta. Dígame. Para hallar el momento de la fuerza F2 no habría que descomponer esa fuerza primero. No, porque esta M es perpendicular. Ah, ok. Sí, M está perpendicular aquí a la línea de acción de la fuerza. Si no, sí tendría que hacer eso, lo que usted está diciendo. ¿Listo? Ojo, sigue más lección. Sí, aquí en este caso porque es perpendicular. No, usted, ojo, está bien la pregunta, ¿estamos? Está muy bien la pregunta. Aquí porque estamos considerando que esta M es perpendicular a F2. Bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre del sistema diferencial. Entonces, miren, ojo. F1, en este caso F1, siempre va a ser perpendicular a la palanca. O sea, F1, M1 es perpendicular a F1. O sea, esta línea que sale tangente acá, siempre va a ser perpendicular a la palanca. Ya hacemos diagrama de cuerpo libre. Tenemos la fuerza de operación, la fuerza de tensión 2, la fuerza de tensión 1 y las reacciones en el pivote. Entonces, si hacemos sumatoria de aumentos en A en sentido anterario positivo, me queda Q, A en el pivote, ¿no? Q por A sería negativo. Menos A por Q sería negativo. La fuerza 2 me hace un momento positivo, sería M2 por F2 más. M2 por F2. Y F1 me hace un momento negativo, me daría F1 por M1 menos M1 por F1. Eso vale 0, de acuerdo a la estática. Entonces aquí podemos despejar el valor de Q. Entonces observe que Q me quedaría M2 por F2 menos M1 por F1. Que si pasamos A por Q para el otro lado me quedaría de esa manera. O sea que aquí puedo despejar el valor de Q. Y puedo reemplazar el valor de F1, que es igual a F2 por E a la alfa, a la mu por alfa. Entonces, si reemplazamos podemos sacar factor común a F2 y nos quedaría de esta manera. Ustedes observen que existe la siguiente, para un freno, si este valor es mayor que este valor, se denomina que el sistema es autobloqueante o autoenergizante. Puede existir la posibilidad de que estos dos términos sean iguales. Este término sea igual a este término. Por lo tanto, si son iguales, me daría 0. Por lo tanto, Q valdría 0. O sea que no necesito ninguna fuerza de acción externa para que el dispositivo funcione. Simplemente el mismo dispositivo hace la posibilidad que eso exista. Sucede. Y decimos que el sistema es autobloqueante o autoenergizante. Esa es la diferencia con el sistema simple. En el sistema simple siempre necesitaríamos una fuerza de operación. En el diferencial posiblemente no necesitemos fuerza de operación, dependiendo del diseño como lo hagamos. Vamos a mirar el ejemplo. Ahora, entonces, ahí tenemos un freno. Ahí tenemos un freno, en la cual el tambor está girando a 200 RPM. El coeficiente de fricción es de 0.2. Observen que el ángulo de arrope me está diciendo que es 225. Inicia aquí en este punto donde estoy indicando y termina en este punto. Observen que de aquí hasta aquí son 180 grados. Por lo tanto, este ángulo sería 45 grados. El ángulo que forma esta línea con horizontal debe ser el mismo ángulo que forma esta línea con vertical, de acuerdo a la geometría. Y eso lo dijo Arquímedes la semana pasada. Este ángulo que forma esta cinta con la vertical es el mismo ángulo. En este caso sería 45 grados. El radio del tambor es de 125 milímetros y ahí tenemos las dimensiones de las palancas.
El brazo de la fuerza de operación es de 300 milímetros. La distancia de aquí hasta aquí es de 300 milímetros. El brazo de la fuerza 2, en este caso, observen que la fuerza 2 llega perpendicular a la palanca. Y la fuerza, perdón, esta tensión llega perpendicular a la palanca y esta tensión llega perpendicular a la palanca. Entonces, vamos a determinar la potencia absorbida por el freno. Vamos a seleccionar la cinta. Si el ancho de la cinta es de 75 milímetros. Vamos a diseñar el pasador del pivote de la palanca y vamos a diseñar la palanca. Bueno, eso lo van a hacer ustedes. Yo solamente voy a hacer la parte A, B y C y usted hace la parte D. La palanca es una viga. Se diseña como una viga. ¿Entendido? Acuérdense ustedes cuando era resistencia a materiales. Eso se diseña como una viga, en este caso. Pues teniendo en cuenta que aquí va a haber concentración de fuerzas. A esta curvatura que le vemos aquí, pues hay concentración de fuerzas debido al agujero que aparece aquí, donde está pasando el pasador, pues va a haber una concentración de fuerzas. Teniendo en cuenta la concentración de fuerzas, uno hace el diseño de la viga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Observen que para poder determinar la potencia del freno, necesitamos calcular el valor de las tensiones. La tensión 1 y la tensión 2 en la cinta. Y con base a esa tensión determinamos el torque, el par de fricción, y con el par de fricción determinamos la potencia. Para poder hallar seleccionar la cinta, necesitamos determinar la presión máxima de la cinta. Por lo tanto, necesitamos la tensión máxima de la cinta. Para diseñar el pasador del pivote, necesitamos determinar las reacciones en el pivote. O sea, cuáles son las reacciones del pivote, y con base a esas reacciones hacemos el diseño del pasador. Y para diseñar la palanca, pues hay que colocar todas las fuerzas que actúan en la palanca, y con base a eso hacemos el diseño de la palanca. Pues, ¿qué es lo que vamos a diseñar? Pues determinar de qué material vamos a hacer la palanca y cuál es la sección transversal de la palanca. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la palanca. Ahí está el diagrama de cuerpo libre de la palanca. Observen, si nos regresamos para acá, para la figura, observen que el tambor gira en este sentido, el sentido antihorario. Por lo tanto, la flecha apunta para acá, aquí sería F2, y en la cola me indica dónde queda F1. Entonces, aquí queda F1, le indico, y aquí quedaría F2. Entonces, por eso aquí tenemos F1 y aquí tenemos F2. Tenemos las reacciones en la palanca, en el pivote, que sería a su Y y a su X. Y tenemos la fuerza de operación. Simplemente aplicamos estática. ¿Cierto? Hacemos sumatoria de momentos en el pivote. Y consideremos que el sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, esta fuerza de operación, 1350 multiplicado por esta distancia, que sería 300, va en sentido negativo. Este F1 por 75 va en sentido positivo. Y este F2 por 36.6 va en sentido negativo. Ahí tenemos las operaciones. Este es negativo, 1350 por 300, que es la distancia. 75 por F1, que es el momento de F1, y 36.6 por F2, que es el momento ejercido por F2 en el pivote. Debo observar que aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, F1 y F2. La otra ecuación la sacamos con la relación de F1 y F2, con la ecuación de relación. F1 es igual a F2 por E a la misma alfa. En este caso, el coeficiente de fricción nos dice que es 0,2 y el ángulo que nos dan es 225 grados, que lo pasamos a radianes, equivale a 1.25 pi. Ojo. El ángulo aquí tiene que ir en radianes. Estos son 225 grados. Es lo que nos dice que es el ángulo de arrojo, este alfa. Al hacer esta operación nos queda 2.19 F2. Si reemplazamos F1, lo reemplazamos aquí y despejamos, calculamos F2. Y luego venimos y calculamos F1. O sea, de estas dos ecuaciones calculamos F1 y F2. Si están bien hechas las operaciones, F1 da 6.948.30 newton y F2 nos quedaría 3.172.74 newton.
Entonces ya conocemos las tensiones. El par de fricción, pues simplemente a F1 le restamos F2 y lo multiplicamos por el radio. Al hacer la operación nos quedaría 400.71.95 Nm. Nos daría el par de fricción. La potencia absorbida, pues torque por las RPM dividido por 9.55 y nos quedan vatios. Entonces multiplicamos las RPM que es el tambor por el torque y dividimos por eso, nos quedan 9.883.77 vatios. Esa es la potencia que se absorbe durante la frenada. Vamos a calcular las reacciones en el pivote. Bueno, antes de eso. Observen que yo conozco el torque que está haciendo en el tambor, el par de fricción que está haciendo en el tambor. Entonces yo puedo determinar en qué tiempo el tambor se va a detener, o sea, cuándo la velocidad va a ser cero. De aquí vamos a repasar un poquito de dinámica. Por eso le estoy indicando que en los libros de dinámica están a encontrar ejercicios de este tipo. Ya acordemos nosotros que por dinámica, el par o el torque va a ser igual al momento de inercia de masa multiplicado por la aceleración angular. ¿Listos? Nosotros conocemos el par. Aquí. Entonces. Y es el momento de inercia de masa. El momento de inercia centroidal, ¿no? Ojo. Centroidal. Centroidal de masa. Y alfa es la aceleración angular. Aceleración angular. Entonces, el momento de inercia de masa, usted lo puede encontrar. Eso es el tambor que es un cilindro. Entonces, ahí en el libro de Chiglo lo pueden encontrar el momento de inercia de masa, cómo se determina. Ahí en el apéndice, página 1002, tabla A18, ahí encuentran el momento de inercia de discos. Eso lo ponen en un disco. Ahí viene cómo se determina el momento de inercia de masa. ¿Listo? Ahí viene cómo se determina la masa, porque observen que el momento de inercia centroidal es el I sub X que aparece ahí. Si están mirando en el libro, supongo. Los que no, pues imagínense. El momento de inercia centroidal es el I sub X que aparece ahí. Dice que es el momento, la masa por el diámetro al cuadrado dividido por 8. Así calculamos el momento de inercia de masa. Y la masa la calculamos que es pi por el diámetro al cuadrado por el espesor del disco por la densidad del material dividido por 4 veces la gravedad. Entonces, si para el ejemplo suponemos que es un disco de acero, ¿entendido? Vamos, para el ejemplo, tomando un disco de acero, vamos a tomar un disco de acero digamos que eso debe tener como un 16avo de pulgada de espesor. ¿Listo? No, vamos de más, perdón, 16avo, no, sí. Un cuarto de pulgada de espesor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues buscamos el peso específico del acero o la densidad del acero. En este caso, como estamos en el sistema, está en milímetros, ¿cierto? La distancia está en milímetros.
Entonces buscamos la densidad en el libro de Chile y buscamos la densidad del acero. O sea, yo lo voy indicando aquí y ustedes después hacen los cálculos. Entonces ven que para el acero, página 971, para acero del carbono, ahí no está en el peso específico. Dice que vale 76.5 kilonewton metro al cubo. Para el acero, nos dicen que el peso específico va a ser igual a 76.5. 76.5 kilonewton sobre metro cúbico. Tienen que poner cuidado a las unidades. Profesor, Okay. ¿Cuál de las tablas es? La A5. Ok, ya. Tabla A5. Para acero de carbono, que dice ahí. Sí, ya la vi. Ya ahí tenemos el peso específico, ¿listo? Con el peso específico calculamos la masa. Acuerden que calculamos la densidad. La densidad es el peso específico. Acuerden que la densidad es masa sobre volumen. El peso específico es peso sobre volumen. O sea que el peso específico será igual. Acuerden que esto es igual al peso del disco sobre el volumen del disco. Pues ya tenemos el radio, tenemos un cuarto de pulgadas. Bueno, perdón, aquí no, perdón, ahí no están, no colocamos un cuarto de pulgada. Ahí nos dice que el ancho de la cinta es de 75 milímetros, ¿cierto? Entonces, digamos que va a ser de 80 milímetros, el ancho del tambor. Sí, que sea más grande que la cinta. Entonces ya pueden calcular el volumen. Tienen el radio y tienen el espesor o la altura del cilindro del disco, ya pueden calcular el volumen. Y acuerden que aquí esto es igual a masa por gravedad sobre volumen. Entonces ya aquí pueden calcular la masa. Y con el momento de inercia, que lo sacan de la figura que les dije ahorita, de la tabla, y ahí determinan cuánto vale el momento de inercia. ¿Listos? Como conocen el torque, y aquí calculan el valor de alfa. ¿Estamos? Ahora bien, Pero ese sería el momento de inercia con respecto a Y, no, a X. a X. Sí, ya, ojo. Voy a pintar aquí el disco. Porque es centroidal. ¿Dónde está el cilindro? Ahí está el cilindro. Mira, para que el radio es más grande. Entonces, el I sub X, el momento de inercia que van a mirar ustedes es este. El que está perpendicular al disco, este. Que ahora lo llaman I sub X. ¿Listo? Este es el I sub X. Allá en el libro aparece como I sub X. Y ahí es el que ustedes van a determinar. ¿Listo? Porque es el centroidal, el que está pasando por el centro del disco. El que está pasando aquí por el centro del disco es el I sub X. Entonces, la aceleración constante, la aceleración angular constante,
Entonces nosotros sabemos por física que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial menos la aceleración por el tiempo. Ustedes conocen RPM iniciales, pues ya conocen aquí cuánto vale omega de 0. Esto omega vale 0, ya calcularon alfa por allá, y de aquí calculan el tiempo. Pues aquí ya saben que estamos considerando que el momento de inercia, estamos considerando que si esto fuera macizo, pues ¿cómo se llama? Un cálculo conservador. Pues que porque tiene un agujero. Si yo fuera teniendo en cuenta el agujero, pues tengo que calcular el momento de inercia restando el agujero. Si fuera a hacer un cálculo más apegado a la realidad. Pero si el radio del tambor es más grande que el radio del agujero, pues uno puede despreciar el agujero. Y de esa manera aplicamos parte de dinámica para determinar, bueno. Te vamos a calcular las reacciones del pivote. Haciendo sumatoria de fuerzas. Entonces ve que si este ángulo vale 45 porque acuerden que esta línea sale tangente al tambor. ¿Listo? Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, esta componente en X debe ser igual a la componente, perdón, A sub X debe ser igual a la componente de la fuerza 2 en X. O sea, A sub X valdría F2 coseno de 45, me quedaría, como conozco F2, ya sé cuánto vale A sub X. A sub Y que va a ser igual, pues A sub Y va a ser igual a la suma de las fuerzas verticales, a esta, más la componente de esta. Y ahí me quedaría que la reacción en Y vale 7.841.77. Signo negativo lo que indica es hacia dónde va la reacción. En este caso va en sentido contrario a la que yo le supuse. Por lo tanto, como tengo la componente en X y la componente en Y, puedo calcular cuál es la carga total que está apareciendo ahí en el pivote. Esa carga total sería la raíz cuadrada de A sub X más A sub Y al cuadrado. Me da 8.156.38. Con esa carga es que vamos a diseñar el pasador. Entonces, ahora bien, yo tengo que tener en cuenta que el pasador va a estar sometido a esfuerzo de corte, a cortante. Entonces, si por donde pasa el pasador fuera una placa, el cortante es simple. ¿Por qué? Porque si el pasador llega a fallar, se parte en dos pedazos nada más. Lo llama cortante simple. O sea, estoy repasando resistencia a materiales. Pero, si por donde pasa el pasador fuera una horquilla, cuando si partiera el pasador, se parte en tres pedazos. Entonces, ahí tenemos un cortante doble. Y así sucesivamente. Entonces, si nos acordamos nosotros, el esfuerzo de corte cuando es corte simple, decimos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza sobre el área. A la fuerza de corte, que en este caso sería la reacción en el pasador sobre el área del pasador. Cuando es cortante simple. Cuando es cortante doble, este esfuerzo cortante
sería dividido por 2A, ¿cierto? Y así sucesivamente. Así podemos hacer cortante triple, cortante, etcétera. Podemos ir haciendo de esa manera. Entonces vamos a suponer que de aquí yo determino, si yo conozco la fuerza y conociera el área, pues yo perfectamente podría mirar. Entonces tengo una opción. Una opción es que yo tome un pasador comercial, el diámetro comercial, con el diámetro comercial calcularía el área, y con esa área determino el esfuerzo cortante. Y busco cuál sería la resistencia al material, y con esa resistencia voy y busco, selecciono el material. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo defina el material y con base a ese material yo determine qué diámetro necesito para que me soporte esas cargas. Entonces, en este caso seleccionamos el material. Digamos que vamos a tomar un material IC 1020 rolado en caliente, que tiene una resistencia a la fluencia de 210 megapascales. Acuérdense que esa resistencia que aparece ahí es la resistencia a la fluencia a la tensión. Y nosotros necesitamos la resistencia a la fluencia al corte. Entonces, si nos acordamos, la fuerza de fluencia al corte es 0,577 por el valor de la resistencia a la fluencia a la tensión. Entonces, si hacemos el producto, nos quedaría que esa resistencia al corte vale 121.17 megapascales. Entonces, como yo conozco el material, puedo saber definiendo un factor de seguridad, puedo saber cuál es el esfuerzo de corte que me va a soportar ese material. Entonces, el esfuerzo de corte del pasador va a ser igual a la resistencia del material al corte, dividido por el factor de seguridad. Ese sería el esfuerzo de corte. Entonces tengo que mirar, ojo, tienen que buscar recomendaciones para factores de seguridad para frenos y embragues, o para las aplicaciones que uno necesite. Generalmente este tipo de freno de cinta se utiliza mucho en malacates, por ejemplo. Entonces digamos que yo tomo un factor de seguridad. Disculpe, ingeniero, ¿cuál fue el que dijo? ¿De qué? Ah, malacate. Sí, eso. Digamos que tiene un factor de seguridad de 2. Vamos a suponer que yo caí en un factor de seguridad 2. Acuérdense que el factor de seguridad depende del riesgo que se corra. O sea, qué consecuencias o qué pasaría si el elemento se va a partir. Por ejemplo, si es un malacate, digamos que ese malacate lo estoy utilizando para subir ladrillo a una construcción. Entonces se llega a romper allá ya la carga se viene, la carga se suelta. No se suelta el cable, pero el cable se viene, se desarrolla el tambor y va a caer. El peligro es que alguien vaya pasando por debajo. Profesor, tengo una pregunta. ¿Los ascensores o elevadores utilizan este sistema de freno? Allá tienen, no. 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 Allá hay allá en los ascensores hay un freno porque el sistema de transmisión se hace por sin corona para que sea autobloqueado. 2. ¿Está un freno? Pues sí se puede colocar un tipo de freno de estos. ¿Entendido? Pero a veces colocan frenos de disco o freno de tambor con zapata. Ese es el otro tipo de freno. Van 2 frenos. ¿Listo? Cuando los pisos son demasiado altura, pues el ascensor no va hasta el último piso del primer piso, sino va hay unos ascensores que van para pisos impares y otros ascensores que van para pisos pares. Pero paren en un piso y de ahí hay que cambiar de ascensor para ir a otro piso diferente, para no colocar un solo ascensor hasta el último piso. Y esos ascensores tienen paracaídas. No, Se llega a romper. ¿Cómo? Usted decía que cuando los edificios, pues cuando son muy altos, que Sí, a unos veces le colocan ¿con qué fin es eso? ¿Cómo? ¿Con qué Es fin lo por hacen? la cuestión del cable. ¿Ya?
A veces, no siempre, no necesariamente, ¿listo? Pero generalmente se utiliza esa forma, ¿entendido? Es para, primero, como al cable hay que estar haciendo inspección, mire, me adelanto, los cables no avisan, los cables se rompen, ¿entendido? Hay materiales que no avisan y hay materiales que se avisan, por ejemplo, la madera avisa. Por eso es que en las minas, en la mina los puntales son de madera, aunque ahora están utilizando también metálico, pero ustedes se utiliza un metálico, uno de madera, van intercalados. Porque la madera se avisa, porque la madera cuando va a comenzar a dañarse, comienza a emitir sonidos. Entonces uno ya sabe que cuando una madera comienza a emitir sonidos, significa que eso se va a romper. Hay que salirse de ahí. El material no, si uno no pone cuidado, si uno siempre pasa por ahí y ve el puntal, ve la columna, uno no tiene la observación de pronto y de pronto si comienza a notar lo curvo, significa que sí ya comenzó a ceder material. Pero el acero no avisa. El acero lo que hace es fracturarse. Sí avisa, pero visualmente, que es diferente al aviso por el ruido. Entonces, a los cables metálicos hay que estar haciendo inspección. Hay recomendaciones. Por ejemplo, la ASME recomienda que cuando los cables metálicos están formados por torones y los torones están formados por alambres. Esos torones se enrollan alrededor de un alma, de un núcleo. Cuando hagamos cables lo vemos. Si es que alcanzamos, ¿listos? Lo vemos. Entonces, la norma indica que cuando hay tres cablecitos, tres alambritos rotos en un torón, hay que cambiar todo el cable. Entonces, a ese cable hay que estar haciendo inspecciones en tiempos muy determinados, ¿entendido? Para estar mirando. Entonces, imagínense ustedes, para un cable que tenga, para un edificio que tenga 40 metros, que tenga 40 pisos, multipliquen 40 pisos más o menos por altura de 3 metros, ¿cuánto cable se necesita? Y además ese cable pesa. ¿Listo? Cuando uno está haciendo el diseño del ascensor hay que tener en cuenta el peso del cable, porque eso pesa. Entonces, imagínense pasar la inspección a ese cable. La forma, saben que los mantenimientos son cosas, es sentido común, a veces son sentidos comunes. Como hay que mirar por uno puede solamente notar los alambres exteriores, los alambritos exteriores. Cuando tenga la posibilidad de ustedes ver por ahí, por ejemplo, los mismos, no son los mismos, porque un alambre de esos que sostienen los postes de la energía son diferentes a un cable que se utiliza para un ascensor. Los cables que se utilizan para el ascensor están saturados de lubricante, porque los cables van a pasar por una polea y entonces por una polea hay que flexionarlos. Por lo tanto, deben estar lubricados. Mientras que un alambre que sostiene un poste, una antena o cualquier cosa que sea para sostener algo, esos cables no necesitan, no tienen por qué estar lubricados, no deben estar lubricados. Pero si ustedes miran ahí, solamente uno alcanza a apreciar los alambres exteriores, nada más. Solamente uno aprecia los alambres exteriores. Que uno mira, si hay tres alambritos rotos de ahí, de un tipo, hay que cambiar todo el cable. Hay que cambiarlo, porque es un signo que ya comenzó a fallar el cable. Eso lo establece la norma. Entonces, imagínense ustedes para hacer inspección a eso. Entonces, ¿cómo se hará? No harán como en las películas, ¿cierto? Que el bravo se bota con la mano pelada, sin guantes, se deja deslizar por ese cable. Cuando llegue abajo no tiene mano. Y si los alambres están por ahí, los alambres rotos, ahí también peor. Sea la forma más sencilla, lo que recomiendan es con una media velada, una media de mujer. Se deja caer pegado ahí al cable, y donde hay un alambre sueltico, esa media se va a enredar. Entonces, a eso da un indicativo. Da un indicativo para uno más o menos saber exactamente dónde debe ser la observación. Entonces, por eso es que a veces no se lanza todo el cable hacia arriba, simplemente a veces hacen de esa manera, o sea, no necesariamente, pero hacen de esa manera. No todo el ascensor va a estar al último piso, a veces hay que hacer cambio de ascensor. Si se va a estar al último piso, pero observen
Además, ojo, un Esa es una ascensor, pregunta. digo, En caso de que ese cable falle, porque estamos hablando de unos materiales y pueden sí. fallar, hay un sistema de que, no sé, que para que el ascensor no haya peligro en el ascensor o no, o la gente No, que ahí vaya al lo que pasa ascensor. es que tiene el paracaídas. Paracaídas va frenando. Y tiene el sistema de freno de las, que como es bajando por unos rieles, por la fricción, va disminuyendo también. Pero el paracaídas tiene que ayudar. En la parte de la fosa, abajo, en el piso, en el sótano, donde llega el ascensor, hay unos amortiguadores. Y en la parte de arriba, en el techo, también deben haber unos amortiguadores. Para que amortigüen la. Pero en ese caso, esos amortiguadores están diseñados para amortiguar. Ojo, lo quería indicar. Un ascensor nunca falla por diseño. Falla por mantenimiento. Un ascensor va a fallar es por mantenimiento, no puede nunca fallar por diseño. Porque generalmente se diseña, por eso es que cada vez que ustedes vean sistemas de elevación, donde haya elevación, ustedes van a ver que aparece carga máxima, altura máxima. Se debe colocar esa señalización por norma. Entonces, cuando ustedes van a montar un ascensor y ustedes dicen, ahí en el ascensor debe decir máximo número de pasajeros, 6 por máximo de 80 kilos por persona. Pues si uno mira y uno ve, y aparte de eso, como nosotros los seres humanos somos ¿cómo se llama? Inconscientes, entonces todos nos pegamos a la puerta. Si voy para el último piso, no me importa, yo me pego a la puerta. Así haga estorbo, pero me voy a pegar a la puerta. Y esa descompensación también ayuda. Pero cuando se hace el diseño, tiene en cuenta todo eso. Entonces se diseña, digamos que yo diseño para 3 toneladas, por decir algo, un sistema de elevación de carga de 3 toneladas, y cuando coloque ahí carga máxima 2.5 toneladas, estoy dejando 500 toneladas de margen. Entonces, a veces todas las cosas fallan de por mantenimiento. ¿Entiendes? La norma colombiana exige que en los edificios que tengan más de 7 pisos, creo que mayor o igual a 7 pisos, de ahí en adelante hay que colocar ascensor. Y la norma exige que el mantenimiento tiene que estar supervisado por un ingeniero mecánico. El problema es quién respeta la norma aquí en Colombia. Si no respetan la vida humana, yo no. Si no nos respetan la vida humana, si no respetan la vida humana de la juventud, que es la que están matando, si no respetan la vida humana, es que van a respetar las normas. Pero la norma exige, dice eso, claro, ahí dice, muy clarito. Y hay normas que los mismos consejos de los municipios establecen. Por ejemplo, Cali tiene una norma muy bonita sobre aspectos del mantenimiento. Sobre el mantenimiento de las escaleras mecánicas, sobre todo eso, todo lo que tenga que ver con que haya peligro de que sufra un accidente, tiene que haber una norma. O sea, el mantenimiento es función y ahí dice la norma es muy explícito. Tiene que estar bajo la mando de un ingeniero mecánico. Y ustedes van a mirar los edificios, pues sí, posiblemente no es ingeniero mecánico, es un muchacho, ¿sabe? ¿Entendido? Pero no es ingeniero mecánico. No se respeta la norma. ¿Listos? Entonces, sigo por acá con el cuento. Entonces, este factor de seguridad, pues ese factor de seguridad tengo que tener cuidado con eso, ¿entendido? Tengo que tener cuidado con ese factor. Digamos que tomo un factor de seguridad de 2, como conozco la resistencia a la afluencia al corte, ya calculo el tau. Y con esta ecuación, como ya conozco el tau, y como voy a suponer que está a corte simple, como conozco la fuerza y conozco el tau, el esfuerzo de corte, calculo el área. El área va a ser fuerza sobre fuerza cortante. Entonces, el área del pasador va a ser la resistencia, la reacción sobre el esfuerzo. Entonces ya conozco el área. La sección de un pasador es circular, entonces a partir del área calculamos el diámetro del pasador. Nos da 13.09 milímetros. De pronto, si lo voy a conseguir en forma comercial, pues tengo que colocar un pasador comercial, 15 milímetros. Entonces tomamos un pasador de 15 milímetros. Ahí estamos colocando más seguridad, ¿cierto? Porque estamos tomando un diámetro mayor, entonces nos está dando un factor de seguridad más por encima de 2, que usted lo puede recalcular. Y ya hicimos el diseño del pasador.
Como ya conocen todas las cargas, ya pueden hacer el diseño ustedes de la viga, repasan por acá cuando tengan tiempo, repasan de vigas. La presión máxima de la cinta va a ser F1 sobre B por L. Ya conocemos F1, el ancho de la cinta lo conocemos, R. Entonces, con esta presión, ojo, tienen que buscar un catálogo de cintas para frenos, para este caso. Entonces, con esa presión buscamos de qué material va a ser la cinta y cuál debe ser el espesor de esa cinta. Y con esto ya seleccionamos la cinta. Pero con base al catálogo, ustedes tienen que buscar un catálogo de cintas para frenos. Y ahí ya hicimos el ejercicio. Lo único que faltaría, repito, es indicar el material de la cinta y lógicamente indicar el diseño de la palanca. Bueno, el otro tipo de frenos y embragues es el de tambor con zapata interna expandible. Entonces, aquí está un esquema. Ahí tenemos un esquema de un dispositivo que tiene dos zapatas. Tiene dos zapatas. Entonces vamos a mirar los elementos. Aquí tenemos el tambor, este que está fuera del tambor, este que tengo aquí es el revestimiento y esta es la zapata. Aquí este resorte que permite y ayuda a hacer la operación. Independientemente del número de zapatas que tengamos, la fuerza va a ser la misma. En este caso es un sistema hidráulico que tiene un pistón de doble efecto, que sale para acá y sale para otro lado. Es un pistón de doble efecto. Repito, independientemente de cuántas zapatas tengan, siempre se debe producir la misma fuerza para accionar la zapata. Aquí tenemos el pivote. Este es el pivote de la zapata. Ese pivote de la zapata puede ser fijo o puede ser flotante. Observen que aquí hay un espacio, pues lógicamente ese espacio se deja para cuando se haga la acción, pues la zapata se expanda y se pegue contra el tambor y se produzca el efecto. Pero esa distancia es mínima. Si usted mira, por ejemplo, para un freno de tambor con zapata interna expandible para un vehículo, usted va a dar cuenta de esos son milímetros. Por ahí 1 milímetro, 2 milímetros, no es mucho. El espacio es el que se deja ahí. Porque es que no vamos a poner a recorrer tanto espacio a la zapata para que produzca la acción. ¿Por qué? Porque se va a demorar mucho. Y nosotros necesitamos que la acción se haga en el menor tiempo posible. Entonces vamos a mirar cómo hacemos el análisis de este tipo de dispositivo. Entonces, miren, lo primero que tengo que mirar, lo primero que tenemos que observar es cómo colocar el eje X para hacer el análisis. Para cualquier ejercicio, para cualquier análisis que ustedes vayan a hacer, lo primero que deben hacer es ubicar el eje X. Entonces me voy a regresar para la figura anterior. Esta figura. Me voy a... La copio. Entonces, miren. Bueno, ya que tengo la figura acá, miren. Entonces, yo puedo tener dos zapatas. Ahorita miramos, en la figura siguiente yo tenía una sola zapata, puedo tener dos zapatas. Puedo tener 4 zapatas. En el libro de Hanroth, me adelanto, en el libro de Hanroth hay un ejemplo hecho que tiene 4 zapatas. Ya les indico la hoja, para que miren ustedes. Ahí hay un ejemplo con un freno de embrague que tiene 4 zapatas. Es el ejemplo, empieza en la página 797 del libro de Hanroth, ejemplo 17.4. Ahí hay un freno de 4 zapatas.
En el libro de Chigli hay un ejemplo con 2 zapatas. Y yo voy a hacer un ejemplo con una sola zapata. ¿Entendido? Para que miren. En el mismo libro de Han Robb hay un diseño de un freno y un embrague para un vehículo. Ese ejemplo está Disculpa, ¿en qué libro? en el libro de Han Robb. Elementos de máquinas de Bernard Han Robb, Bob Jacobson y Steven Smith. Entonces, en el libro de Han Robb, en la página 881, empieza, dice, dimensionamiento de los frenos de un automóvil. Ahí viene cómo se calcula la fuerza de frenado, cómo se analiza el vehículo cuando va en línea, en un plano, etc. Y viene cómo se dimensiona el freno. Un freno de zapata, de tambor con zapata expandible, que tiene 2 zapatas. Ahí hacen el análisis y hacen el diseño, para que miren. En el libro, repito, en el libro de Han Robb hay un ejemplo de análisis con 4 zapatas. Y aparte hay el diseño para un vehículo. De que se calculan las fuerzas en la llanta y todo ese cuento. Ahí viene para que lo miren. Si se animan, lo analizan. Y en el libro de Chigli, ustedes encuentran un ejemplo con 2 zapatas. El ejemplo que aparece ahí en el libro de Chigli es con 2 zapatas. Bueno. Entonces, cuando uno va a hacer el análisis, lo primero que hay que definir es el eje X. Entonces, el eje X lo pasamos de la siguiente manera. Es la línea que pasa por el centro del tambor, aquí O, y el pivote de la zapata. Ese sería, así como está dibujado, lo están viendo, ¿cierto? Sí, profesor. Este es el eje X para la zapata derecha. Ojo, este es el eje X para la zapata derecha. Para la zapata izquierda, este sería el eje X. Para la zapata izquierda. Va del centro del tambor al pivote. ¿Por qué? Porque a partir de ese eje X, nosotros vamos a medir los ángulos del revestimiento. Entonces, miren, si yo miro acá, aquí empieza el revestimiento. Aquí empieza, este ángulo sería θ 1. ¿Dónde se inicia el revestimiento? De aquí hasta aquí, siendo este el eje X. ¿Dónde termina el revestimiento? Entonces, sería desde aquí hasta aquí. Sería donde termina el revestimiento. Entonces, el revestimiento empieza en este ángulo y termina en este ángulo. Siempre midiendo a partir del eje X. Acuérdense ustedes, cuando vieron estática o física, que los ejes coordenados son de estrogiros, o sea, siguen la regla de la mano derecha. Entonces, si este es el eje X, usted fácilmente puede colocar el eje Y, siguiendo la mano de la mano derecha. Y este es el eje X. Entonces, este ángulo de aquí hasta aquí sería el ángulo de inicio del revestimiento y de aquí hasta aquí sería el ángulo final del revestimiento. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ubicar el eje X. Entonces, ojo, el eje X queda definido por la línea que pasa por el centro del tambor O y el pivote de la zapata, lo que hice ahorita. En este caso es por comodidad del ejemplo. Aquí está O, aquí está el pivote, este sería el eje X, la línea esa. Pues coincide con lo que nosotros siempre vemos, los ejes coordenados, siempre lo vemos de esa manera. Ustedes observen que el revestimiento arranca desde θ1, este es θ1, desde aquí arranca el revestimiento y el revestimiento termina en θ2. Desde aquí hasta aquí. Lo que está indicando, el pivote puede ser fijo o puede ser flotante. Puede tener más de una zapata. En este caso estamos mostrando una zapata. En la anterior figura tenía 2 zapatas. La que ustedes van a analizar tiene 4 zapatas. A es la distancia que hay entre el centro del tambor y el pivote. O sea, la distancia que hay desde O hasta A, lo llamamos A. R es el radio del tambor, lo que mide el tambor acá.
C es la distancia perpendicular trazada desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza de acción. La fuerza de acción es F. La distancia que viene desde este punto perpendicular a F es lo que estamos llamando C. Esa fuerza de acción la podemos descomponer en una componente, en este caso, en la dirección Y y en la dirección X. En un punto teta cualquiera, en este punto teta cualquiera, el tambor está haciendo una presión a la zapata, por lo tanto ejerce una fuerza normal. Ojo con la fuerza de rozamiento. Cuando el tambor gira en el sentido horario, la fuerza, en el giro en el sentido que gire el tambor va la fuerza de rozamiento. Como el tambor está girando en este sentido, la fuerza de rozamiento va en ese sentido. O sea, en el mismo sentido que está girando. Esa sería la fuerza de rozamiento. F por dN es la fuerza de rozamiento. La presión, la normal, siempre va apuntando hacia el centro de rotación, que sería aquí, no. Entonces, esa fuerza de rozamiento la descomponemos en una fuerza en X y una fuerza en Y. Esta normal la descomponemos una normal en X y una en X y una en Y. Esta distancia que viene de aquí hasta aquí es el brazo, es la distancia perpendicular que hay desde el pivote a la línea de acción de la normal. Y esta distancia de aquí hasta aquí es la perpendicular que hay desde el pivote a la línea de acción de la fuerza de rozamiento. Rx y Ry son nuestras reacciones en el pivote. Bueno, esa es la fuerza de operación. Θ1 es donde se inicia el revestimiento. Generalmente, ese θ1 se deja entre 10 y 15 grados. Generalmente. Porque es que el revestimiento en esta parte no hace ningún trabajo, no cumple ninguna función. Ahora miramos por qué. θ2 es donde termina el revestimiento y θ es un punto cualquiera, o sea, un punto donde nosotros queremos medir la presión. F es el coeficiente de rozamiento. N es la frecuencia angular con que gira el tambor, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Si el tambor girara en sentido antihorario, la fuerza de fricción iría hacia arriba, en este sentido. O sea, en el mismo sentido de giro va la fuerza de fricción. Esas son las reacciones en el pivote. ¿Qué hipótesis se maneja aquí? La hipótesis que maneja es que la presión es proporcionalmente a la ordenada. O sea, la presión que se está ejerciendo en este punto es proporcional a esta distancia. Recuerden que la ordenada es Y. Saben que esta distancia Y es igual a este radio multiplicado por el seno de θ. Matemáticamente podemos decir que P es igual a K por Y, siendo K una constante de proporcionalidad. Y Y, de acuerdo aquí lo que estoy diciendo, este es el valor de Y, este es el valor de R y este ángulo vale θ. Entonces Y valdría R seno de θ. K y R son constantes. Como estamos viendo que es proporcional, entonces nosotros podemos pasar el valor de θ, del seno de θ lo podemos pasar para acá. Y nos queda que P sobre seno de θ es igual a una constante. O sea, donde ocurra la presión máxima, si yo digo seno de θ sub A, siendo θ sub A donde ocurre la presión máxima, si esa presión máxima la digo por el seno de θ sub A, también me da un valor constante. Si yo calculo la presión aquí en θ sub 1 y lo digo por seno de θ sub 1, tiene que darme el mismo valor constante. Si yo calculo la presión aquí en θ sub 2, lo digo por seno de θ sub 2, me da el mismo valor constante. Con resumen, podemos decir que la presión es igual a P sub A por el seno de θ sobre el seno de θ sub A. O sea, la presión tiene esta variación. Sí, vamos a ver cómo hacemos dónde está θ sub A. En θ sub A es donde ocurre la presión máxima. Entonces, si θ sub 2 es menor de 90 grados, θ sub A es igual a θ sub O. O sea, digamos que aquí porque la figura me dice que es mayor de 90 grados, pero digamos que viniera hasta este punto. En ese punto sería la presión máxima. θ sub A sería igual a θ sub 2. Si θ sub 2, como en este caso, ¿no? θ sub 2 es mayor de 90 grados,
Teta sub O vale 90. Entonces, en este punto, para este caso, en este punto la presión máxima ocurre aquí. Aquí porque de aquí hasta aquí vale 90 grados. Entonces la presión máxima ocurriría en este punto. El diferencial el diferencial de revestimiento sería BR por dθ. El ancho del revestimiento por el radio por dθ. La fuerza normal sería la presión por el de área. Si reemplazamos la presión, reemplazamos el de área, nos quedaría de esta manera. Y si reemplazamos la presión por la anterior ecuación, nos queda de esta manera. O sea que el de normal nos queda en función del ángulo θ. La fuerza de fricción sería igual el coeficiente de fricción, recuerdo aquí creo cualquier nu, pero realmente vamos a utilizar F. F o mu por P por B por R por dθ. Nos quedaría de esta manera. Este es el diferencial de área. Tenemos el ancho del revestimiento y este valor que vale R por dθ. El área sería BR por dθ, ancho por altura. Si hacemos sumatoria de momento en el pivote, ojo, haciendo tomando de que en sentido integral sea positivo. Esta fuerza de operación hace un momento negativo respecto al punto A, la fuerza de operación. La fuerza normal hace un momento positivo respecto al punto A. Y la fuerza de fricción hace un momento negativo respecto al punto A. Entonces, observen, la fuerza de operación respecto a hace un momento negativo. La fuerza de fricción respecto a hace un momento negativo y la fuerza normal respecto a hace un momento positivo. Si yo despejo este valor de acá, me queda que esta fuerza va a ser igual, pasando este término para acá, me queda el momento en A debido a la normal menos el momento en A debido a la fuerza de fricción. Observen que si estos dos valores son iguales, este momento en A sería igual a 0, lo que significa que no hay fuerza de operación. Si esa fuerza de operación es 0, entonces vamos a decir que la zapata es autobloqueante o autoenergizante. En esa zapata que ocurre eso, ojo, no estoy diciendo que siempre va a valer 0. Lo que estamos diciendo es que existe la posibilidad de que valga 0. O sea, cuando queden restando, cuando ustedes hagan, siempre que tengan que hacer un análisis, tienen que colocar el eje X y hacer sumatoria de momentos para que obtengan esto. Si estos dos quedan restando, el sistema es autobloqueante o autoenergizante. O sea, existe la posibilidad que yo haga el diseño de tal manera que no necesite fuerza de operación. El sistema mismo se va a bloquear. Si el tambor girara en sentido antihorario, esta fuerza, la fuerza de fricción cambia, iría hacia arriba. Entonces, observe que esa fuerza de fricción haría un momento positivo. Entonces, aquí me quedaría sumando. Aquí me quedaría sumando. En ese caso, el sistema no es autobloqueante o no es autoenergizante. En la zapata que sea autobloqueante, ocurre la presión máxima, más grande. El momento en A debido a la fuerza de acción lo calculamos de la siguiente manera. O sea, independientemente si sea autobloqueante o no es autobloqueante, el momento en A debido a la F sería fuerza por distancia. Como esta distancia es perpendicular, me queda F por C. El momento en A debido a la normal me queda por esta integral, me queda este. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Las calculadoras tienen para resolver integrales. Entonces, simplemente hago este producto. En acá hago la momento en A debido a la normal. O si no, buscan una tabla de integrales. Reemplazan esta integral. Y tienen la expresión completa ya sin integral. El momento en A debido a la fricción nos queda de esta manera. Ese es el momento en A debido a la fuerza de fricción. Repito, usando la calculadora que tenga integrales podemos hacer este cálculo. O si no, buscar una tabla de integrales
y reemplaza la integral por la solución. El par de fricción es el momento no debido a la fuerza de fricción, momento aquí no debido a la fuerza de fricción. Sería esta fuerza por este radio. Nos queda de esa manera. Y nosotros sabemos que la integral del seno es coseno, es menos coseno, perdón. Entonces fácilmente podemos decir que el par de fricción nos queda de esta manera. Ahí tenemos el... Si queremos hallar las reacciones, pues hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Igualamos a 0 y ahí calculamos las reacciones. Eso sí les queda a ustedes. Y yo quiero calcular estas reacciones porque para cada ejemplo tienen que hacer esa sumatoria de fuerzas. Para cada ejemplo tienen que hacer sumatoria de momentos. Y los momentos los calculan con estas ecuaciones que acabo de describir. Este es el par de fricción para una sola zapata. El par de fricción total, cuando tengo n zapatas, es sumando todos los pares de fricción de cada zapata. O sea, para cada zapata calculo el par de fricción y al final sumo todos los pares y ese me da el par total en el dispositivo. Por eso les recomiendo que miren el ejemplo que está en el libro de Chigle, el ejemplo que aparece ahí en el libro de Chigle, que aparece un embrague con dos zapatas. El ejemplo que aparece ahí es el ejemplo 16.2. 16.2. ¿Listo? 16.2. En el libro de Chigle está en la página 807. Para que miren el análisis que hacen ahí. Miren el ejemplo que aparece en Hanrop, que aparece con 4 zapatas. Y yo voy a hacer el ejemplo con una sola zapata. Entonces ahí tenemos. En la figura se muestra un freno que tiene el revestimiento tiene una presión máxima de 0,70 megapascales, un coeficiente de fricción de 0,25, un ancho de 25 milímetros y gira a 400 RPM en movimiento de la manilla de reloj, así como está indicado aquí la rotación. Dice, determina la fuerza de operación. Vamos a determinar el valor de F. La fuerza de operación. La potencia absorbida por el freno y las condiciones de operación. Ustedes diseñan el pasador. Y observen que la zapata es una viga curva. Cuando tengan tiempo, ojo. Yo siempre digo lo mismo. Mire, yo no voy a preguntar, no lo voy a poner a diseñar una viga curva, ¿sí? Para que se alivien, sino cuando tengan tiempo por ahí y se acuerden de eso y les cause curiosidad, vaya y busquen el diseño de una viga curva. Porque en algún momento, si algún momento ustedes necesitan hacer diseño, ya saben dónde lo van a encontrar. O por lo menos se acuerdan cómo es que hay que hacer. Y para este ejemplo, ustedes calculan las reacciones en el pasador y diseñan el pasador. Eso sí lo puedo preguntar. ¿Entendido? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar el eje X. Acuérdense que el eje X es la línea que viene de O y pasa por A. Este es el eje X. Ahí está el eje X, miren. Eso es lo primero que vamos a hacer, el eje X. Hagan de cuenta que el tambor no está, ¿cierto? Solamente estoy haciendo, para no ponerme a pintar la zapata aparte, pues ahí está con el tambor. Pero hagan de cuenta que el tambor no está. Estamos colocando las reacciones, las fuerzas en la zapata. Ahí tengo una reacción en X y perpendicularidad la reacción en Y. Porque acuerden que ustedes coordenadas son ortogonales. Cualquiera, aquí está aquí.
Como este está rotando en sentido horario, la fuerza de fricción va en el mismo sentido. En este punto, aquí en teta cualquiera, de aquí hasta aquí vale teta. Y la normal va apuntando hacia el centro de rotación. Fuerza de rozamiento y la normal. Entonces tenemos la fuerza de operación, la normal, la de rozamiento y la reacción en la zapata. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la zapata. Ya vamos a ir mirando qué es lo que conocemos de ahí. El tambor tiene un radio de 125 milímetros, porque ahí no están indicando. Desde aquí hasta aquí vale 125 milímetros. Valor de A. La A es la distancia que viene desde O hasta A. O sea, sería 88 al cuadrado más 38 al cuadrado. Me da el valor de A, esta distancia. Si el cálculo está bien hecho, vale 95.85 milímetros. Valor de C. Valor de C es la distancia perpendicular que hay desde A hasta la línea de acción de F. Como F está vertical, pues esta medida que viene de aquí hasta aquí horizontal sería la distancia C. O sea, 2 veces 88. Ese es el valor de C. Valor de teta 1 y teta 2. Teta 1 desde, a partir de X, donde arranca el crecimiento. O sea, de aquí hasta aquí vale 15 grados. Ese es teta 1. Y teta 2 viene de aquí hasta donde termina, que sería aquí. O sea, 15 más 90 grados. Observen que teta 2 es mayor de 90 grados. Como teta 2 es mayor de 90 grados, teta A vale 90 grados. O sea, la presión máxima ocurre midiendo desde aquí hasta donde mida 90 grados, ahí ocurre la presión máxima. O sea, la presión máxima que nos están dando ocurre en 90 grados. Vamos a hacer momentos aquí en el pivote. Ustedes observen que esta fuerza, haciendo que el sentido antihorario va a ser positivo, esta fuerza me hace un momento positivo. La fuerza de fricción me hace un momento negativo y la fuerza normal me hace un momento negativo. La fuerza de operación me hace un momento positivo, la fuerza normal me hace un momento negativo y la fuerza de fricción me hace un momento negativo en el pivote. Si yo despejo de acá a esta, me quedan estas dos sumando. Esta zapata no es autobloqueante. No existe la posibilidad que la fuerza de operación me dé cero, nunca. Siempre tendré que tener un valor. Esta zapata no es autobloqueante. Entonces, siempre que queden sumando la momento de la normal y el momento de la fricción, queden sumando, no es autobloqueante. Si quedan restando, es autobloqueante. Entonces vamos a calcular el momento de cada una. Este momento es igual a F por 6. Conocemos 6, no conocemos F. El momento de la normal lo calculamos con esta expresión. Revolviendo, reemplazando, conocemos P sub A, B, a R, a A y a teta sub A lo conocemos. Y haciendo este integral entre teta 1 y teta 2, nos queda este valor. Repito, si no, ustedes consiguen la solución de esta integral y simplemente reemplazan el valor de teta 1 y teta 2 multiplicado por esto, les da el valor del momento. Lo mismo sucede con el de la fricción. Sabemos que este valor es igual a la suma de estos dos valores. Por lo tanto, de ahí calculamos el valor de F. Nos queda que F vale 3160.44 newtons. Esa es la fuerza de operación que necesitamos. O sea, con esa fuerza de operación es que necesitamos diseñar el sistema hidráulico o el sistema neumático. O sea, necesitamos diseñar el mecanismo para que se produzca la fuerza. El par de fricción. El par de fricción aplicamos la ecuación. Esta. Y nos queda este valor. 167.45 Nm. Ya respondimos la primera pregunta, que es la fuerza de operación. La segunda pregunta dice potencia absorbida por el freno, multiplicamos el torque por las RPM, dividimos por este valor.
y esta es la potencia absorbida por el freno. Y nos falta contestar la última pregunta. ¿Cuáles son las condiciones de operación? Condiciones de operación. Entonces, para las condiciones de operación tenemos dos formas de definirlas. Uno, presión por velocidad. Presión y B es la velocidad. Entonces, yo conozco la presión máxima porque me la están dando. Y esta velocidad pues la calculo porque es 2pi r por n. O sea, esta es la velocidad de la periferia del tambor. ¿Listo? Conozco el radio del tambor, conozco la RPM del tambor, puedo calcular la velocidad de esa. Y multiplico por la presión y obtengo este valor de P por B. Entonces, de esos valores, de eso hay una tabla recomendada, unos valores recomendados. Me voy para el libro de Han Robb. En la página 812, tabla 17.3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues hago esta operación y busco aquí una tabla. Por ejemplo, si ese valor me da 1050 kilopascales metro por segundo, cuando haga esa operación, ahí me dice que es continua, pobre disipación de calor. Ahí me están dando las condiciones de calor. Si ese valor me da, por ejemplo, 3000, dice que es continua, buena disipación de calor, como en un baño de aceite, y así. Entonces ahí hay una tabla, tienen que mirar, tienen que buscar esa tabla y tenerla ahí pendiente. Y la otra es potencia dividido por el área de rozamiento. O área de rozamiento dividido por la potencia. ¿Listo? Entonces tenemos H es la potencia. Y A, área de fricción. Esa área de fricción es igual a alfa o a teta 1 menos teta 2 teta 1 menos teta, perdón, teta 2 menos teta 1. Teta 2 menos teta 1. Por el radio, por B. Esa es el área de fricción. Entonces, ¿qué le ocurre? En el libro de Chigle, tabla 16.2, página 830. Ahí en el libro de Chigle dice, tiene el área con la potencia de frenado promedio. Ya tienen esta relación. Y en el libro de Spot tienen esta relación. Al revés, ¿listos? Ya ustedes buscan en el libro de Spot, van a encontrar H sobre A. Y en el libro de Chigle encuentran A sobre H. Tabla 16.2, página 830 en el libro de Chigle. Entonces, por ejemplo, observen que ahí dice frenos de banda y de tambor. Entonces, aquí tengo frenos de tambor. Digamos que cuando yo haga el cálculo, me dé 2.8, ese valor. Entonces me indica que, ¿para qué? Dice, para elevadores, grúas y malacates. Y me indica que para un ciclo de trabajo intermitente, esas son las condiciones de operación, que es intermitente el trabajo. Por ejemplo, que me den 5.6 y 6.9. Las aplicaciones para excavadoras y prensas. Y el ciclo de trabajo va a ser pesado.
Y si usted mira en el libro de Spot, allá hacen otras formas de decir las cosas. Ustedes tienen que buscar esas tablas para que puedan indicar cuáles son las condiciones de operación a la cual va a funcionar el dispositivo. Me regreso a la figura. Uno tiene que buscar la forma más sencilla de resolver las cosas. ¿Listos? Copiar. No sé si me la copia toda, pero porque eso está ahí mismo. Miren, si ustedes miran, cuando yo haga sumatoria de fuerzas en X, pues tengo que descomponer esta componente, tengo que descomponerla en esta dirección y tengo que poner una dirección perpendicular. Lo mismo a esta. O sea, tengo que ponerle cuidado cómo es el ángulo allá. ¿Cómo es el ángulo? O sea, que yo puedo dar el ángulo de esta, la puedo dar en función de esta horizontal. Ahora, miren, esto viene de acá hasta acá, o sea que el ángulo que viene de aquí hasta aquí es la inclinación que tiene esta línea con respecto a la horizontal. Y esta línea con respecto a la vertical, pues es el mismo ángulo, porque esto forma 90 grados. ¿Listos? O sea, esta línea con el horizontal tendrá esta inclinación, de aquí hasta aquí, o este grado, como quieran tomarlo. Y esta línea tendrá esta inclinación con respecto a esta vertical, que es la misma que tiene la normal con la horizontal. Ya observen que este ángulo de aquí hasta aquí yo lo puedo calcular. Yo de aquí hasta aquí tengo 105 y simplemente por trigonometría calculamos este ángulo y ya conozco todo este ángulo. Por lo tanto, ya puedo descomponer esta línea, la puedo descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Y esta también la puedo descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Es más sencillo descomponerla así. Y en vez de colocar las reacciones así, pues coloco una componente horizontal y una componente vertical. La resultante de las dos me da el mismo valor que tenga estas dos resultantes. Entonces, cuando vayan a calcular las reacciones, es más fácil que coloquen una reacción vertical y una reacción horizontal. Hagan sumatorias de cero y en vertical valen cero. Esta fuerza está en dirección vertical. Es más sencillo hacer eso. Entonces, ojo. Por eso no siempre es sostenido. Las cosas que más, porque en el plan aledaño uno ve las cosas diferentes. Cuando uno entender la geometría plana, va mucho para entender la geometría plana, pero en la medida que uno va entendiendo la geometría plana, uno va entendiendo más el universo. Bueno, el universo no la Tierra, porque la geometría plana solamente es para la Tierra. Para la geometría de arriba, para todo el universo, es la geometría de Riemann. Porque el espacio es curvo. El espacio es curvo. Las paredes no existen. En teoría. También, si usted afecta una carretera recta, la definición de paralela son aquellas que nunca se cortan. Nunca se. Pero si uno se pone a mirar por el movimiento que tiene el vehículo, uno mira hacia atrás y uno ve que las líneas paralelas se cortan en un punto. Esa es la geometría relativista. Cortan en el infinito, profesor. Entonces, yo les recomiendo que este ejercicio, cuando vayan a calcular las reacciones, descompongan más bien en una componente horizontal y una componente vertical. Cuando les queda más fácil. ¿Estamos? Les queda más fácil para poder hacer la solución. Vayan a hacer la idea, ustedes calculan las reacciones y determinan dice como trabajo, pues cuando tengan tiempo, analizar los ejercicios, el ejemplo de
aparece de Hanrock, ya aparecen ejemplos muy bonitos. Aparece el de con 4 zapatas y aparece el diseño de un freno de tambor para un carro, cómo se dimensiona. Y el ejemplo en el libro de Chile, que es con 2 zapatas. Y buscar las tablas correspondientes o las recomendaciones. O 2, conociendo las condiciones de operación, yo puedo partir de ahí. Con esa hacer el diseño. Ya un poco de costes. Ustedes siguen haciendo mantenimiento, creo que van a cambiar nuestra formato. Pero con ustedes no hay ningún problema. El jueves es el previo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profesor, jueves. No han hablado de... Acuerden que el previo es engranes cónicos, fin corona, rodamientos y cojinetes de deslizamiento. Recomendación, siempre tengan presente, tener a mano las cosas. El catálogo a mano. O sea, porque cuando digo a mano significa que ustedes lo encuentren rápidamente, que lo tengan ahí a mano. Que ustedes fácilmente, que voy a seleccionar un rodamiento de ola, pues fácilmente llegan a la tabla de rodamiento de ola, no tenga que ponerse allá a buscar, simplemente dándole clic ahí, si es en el computador o en la hoja, si lo tengo físico, llego fácilmente al rodamiento. O sea, tengan las cosas rápidas, de tal manera que busquen la información rápida. Bueno, jóvenes, que disfruten el almuerzo. Nos vemos. Listo, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.